Oggi, Pretelia, Ednesa uvidíme postmoderna. Osemdziesiąt roki Kichovita, déclinatia bionica, minimalismus à brutalismus. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous verrons postmodernité, les années 80, déclinaison kitsch, bionique, minimalisme et brutalisme. Muy buenas tardes, mis amigos estudiantes. Hoy veremos posmodernidad, declinación kitsch, biónica, minimalismo y brutalismo al interior de la década de 1980. Es una década ciertamente bastante confusa, contradictoria, donde se va a producir ciertamente una dicotomía absoluta entre la propuesta de la arquitectura, del diseño, con relación a la sociedad, una sociedad que ciertamente se encuentra bastante perdida en cuanto a sus objetivos, metas, desde su estética, me refiero. Agotados de la posmodernidad, agotados del funcionalismo, reacios a un retorno hacia una eventual modernidad, se va a producir al mismo tiempo un sinnúmero de eventos que van a gatillar una preocupación distinta y un intento por focalizar una nueva cosmovisión. Vale decir, efectivamente se va a producir un quiebre, una ruptura hacia un nuevo paradigma. Desde el punto de vista más bien planetario, la sociedad empieza a tomar conciencia, o al mismo tiempo el planeta Tierra comienza ciertamente a demostrar un agotamiento de la influencia o de el deterioro que había generado por los sistemas de producción que había mantenido la sociedad occidental por ya prácticamente dos conformaciones sociales, vale decir, la modernidad y la posmodernidad bajo unos parámetros sistémicos habían generado tal destrucción que la Tierra empieza a mostrar estos daños generados. Es así como en un primer lugar yo he colocado a una mujer con su niño del continente africano, un continente africano que en la década de los 80 va a sufrir lamentablemente una sequía tal que va a colapsar total y absolutamente el continente africano, un continente africano que terminó sin agua, no producto de una sequía simplemente, no, sencillamente sus ríos en su totalidad comienzan a sufrir una escasez de agua, lo que trae como consecuencia clara una pérdida y una falta de alimento, sumado a que efectivamente su geografía sufre una desertificación y con una fractura de su suelo natural, que en definitiva digo, esa falta de alimento va a producir una desnutrición tal del pueblo africano que van a venir todas las ayudas de los organismos medioambientalistas y de la defensa del niño y del ser humano en definitiva.
Pero claro, es un continente africano que se vio fuertemente eh, dañado y con las consecuencias posteriores que va a tener. Hay problemas políticos al mismo tiempo en la región. Por otro lado, hacia finales ya de la década del 80, más bien, o puntualmente en 1989, todos recordaremos lo que ven aquí en el fondo de imagen, la caída del muro de Berlín. Un Berlín o una Alemania que hasta ese momento se mantenía dividida en una Alemania federal, con, con un sistema político nacionalsocialista, partidario por otro lado de la Unión Soviética, en confrontación con Alemania democrática, que era el otro polo. Entonces, claro, en 1989, con la caída del muro de Berlín, con la unificación, en definitiva, de una Alemania que su pueblo, hasta el día de hoy, la verdad es que manifiesta ciertas variabilidades por su forma de pensamiento, por su formación. Pero que claro, esa caída del muro de Berlín implicó que efectivamente la postura de el nacionalsocialismo y el comunismo al mismo tiempo, compartido por Rusia ya en ese momento, pierda poder. O sea, Rusia es en definitiva quien va a sufrir, al igual que todas las naciones partidarias de esta forma de pensamiento o de sociedad más bien. Entonces, claro, hay un conjunto de hechos, de fenómenos que le ocurren a la sociedad y que obligan a que la sociedad occidental en su conjunto busque una salida tanto política como comportamiento humano y una toma de conciencia planetaria frente a la destrucción que estaba generando al planeta, a los recursos naturales, al ecosistema. Un ecosistema que finalmente, y debido a ciertas industrias o a ciertas tecnologías que habíamos desarrollado hasta ese entonces, va a ocurrir otro gran desastre. En 1986, puntualmente en abril de ese año, ocurre el desastre en Chernobyl, en Ucrania. Chernobyl, para aquellos que desconocen ese evento, va a traer consecuencias también de carácter planetario. Claro, Chernobyl, quien tenía hasta ese momento una planta nuclear, va a sufrir un derrame con catástrofes no solamente a la región, o sea, Chernobyl hasta la actualidad, pese a que eventualmente esa planta nuclear fue envuelta en una estructura de hormigón gigantesca. Y en su momento, claro, generó una contaminación que alcanzó la estratosfera, dañando gravemente, no, y yo insisto, no solamente las zonas geográficas, sino que hay una expansión a lo largo de Europa y vaya a saberse si efectivamente eh, la radiación, que en definitiva es la que genera el daño a la geografía y a la atmósfera, se extendió en forma total y absolutamente planetaria. Entonces, claro, son una sumatoria de eventos que hacen que la sociedad se intente reencauzar y encontrar un nuevo paradigma. Como les digo, al mismo tiempo, claro, agotada de esa posmodernidad, de esa irresponsabilidad meramente lúdica, producto de la crisis que aún se mantenía, una crisis económica mundial,
En los 80 comienza a fortalecerse la economía y va a venir un renacimiento. Entonces, claro, las sociedades, las capitales del mundo entero van a intentar generar una nueva propuesta. Una nueva propuesta que sin duda alguna va a tener una salida como lo veíamos en la década del 70 a través de la tecnología. Así como el diseño y la arquitectura encontraron a través del high-tech una visión de futuro, claro, va a ocurrir otro antecedente proveniente desde la tecnología que sin duda alguna va a rematar la posmodernidad dando origen a la cibernética, ¿no? Una sociedad que se va a basar, o como se denomina en otros ámbitos, la sociedad TICS, basada en la tecnología, la informática y la comunicación. Eh, pero al mismo tiempo quiero, antes de llegar a ese fenómeno clave que se va a producir en 1985, quisiera mostrarles cómo la tecnología al mismo tiempo, gracias al producto del diseño industrial, va a ir fortaleciendo esta visión. Al igual que lo va a hacer el cine, lo va a hacer la industria fílmica americana, porque ya había encontrado un nuevo nicho a través de la tecnología. Pero como digo, en primera instancia, claro, hay que recordar cómo en un 1985 surge o aparece por una intromisión ya de la industria japonesa desde Sony, el Walkman, un aparato de sonido que mediante una o un cassette reproducía eh, una cantidad bastante grande de música, pero lo importante del Walkman es que es un aparato portátil. Entonces, claro, todos los artefactos que van a empezar a surgir desde los 80 van a empezar a incurrir en un reduccionismo de la forma que va a potenciar al mismo tiempo el individualismo total y absoluto. El Walkman fue este artefacto para reproducir música mediante un cassette portátil, como digo, que le permitió sin duda alguna a ese joven, a esa joven al mismo tiempo, salir en estas nuevas actividades que habían surgido ya en los 70 del culto al cuerpo. Por lo tanto, el salir a hacer deporte al aire libre, el salir a trotar, a hacer jogging finalmente en el espacio urbano, se fortaleció con este artefacto musical. Al mismo tiempo, la industria Motorola, una industria americana de telecomunicaciones, saca al mercado el primer teléfono portátil. Un teléfono que sin duda alguna era enormemente pesado. Un teléfono de Motorola que en 1983 sale al mercado norteamericano, obviamente se expande globalmente. Un teléfono que sin duda alguna fue utilizado por los economistas, paseándose por Wall Street, hablando desde la calle y comunicándose con el trabajo y con su familia. Un aparato que hoy sabemos que desde 1983, con la aparición del Motorola, que fue bastante exclusivo, se va a masificar y va a permitir, repito, el que la sociedad y el individuo vaya en forma gradual centrándose o ensimismándose cada vez más, al igual que como cada uno de los productos que van a ir surgiendo. Un teléfono portátil que va a ser acompañado de una industria finlandesa de telecomunicaciones, Nokia,
que va a sacar al mercado el teléfono portátil para el auto. Entonces, imaginen, ciertamente estos economistas que fueron los primeros en utilizar estos aparatos, hablando por el celular en plena calle y al mismo tiempo dirigiéndose en un descapotable con un celular que obviamente sus dimensiones eran bastante grandes. Y sí, claro, estamos hablando de 1983, donde era prácticamente impensable las comunicaciones individuales de esta forma. La sociedad estaba acostumbrada al teléfono de baquelita, tan conocido, el teléfono fijo. Entonces, claro, fue un objeto que va revolucionando, al igual que el Walkman y otros objetos también. Ciertamente el objeto que va a generar la transformación absoluta hacia una nueva mirada es como ya en 1981 IBM había creado un computador estacionario de mesa, pero de pocas dimensiones. Un computador que finalmente va a entrar al hogar hacia 1985 y con la entrada del computador al interior del hogar produce su masificación y con esta masificación le va a permitir a la sociedad en su conjunto acceder a la realidad o al conocimiento de la realidad y al conocimiento en sí mismo de la cultura occidental a través de este aparato, transformando definitivamente al ser humano o sus objetivos, sus planteamientos. Recuerden ustedes una sociedad que hasta ese momento todo el conocimiento era adquirido mediante una biblioteca, un libro, y claro, ahora estaba en el interior de este aparato en tu propia casa. Entonces, claro, se viene la gestación de una nueva cosmovisión o un nuevo paradigma hacia una sociedad que hoy denominaremos cibernética. Estos adelantos tecnológicos, claro, fueron acompañados y fueron potenciados ciertamente por la industria fílmica, al igual que en los años 70, que fue generando una percepción o una aceptación de las altas tecnologías mediante estas películas de divertimento, estas películas del entertainment que desarrolló Estados Unidos, pero que claro, en la década ya desde 1979, dentro de la línea de la ciencia ficción, había aparecido Alien, el octavo pasajero, donde veíamos a una Sigourney Weaver que protagoniza a Ellen Ripley, la teniente Ripley, que va a combatir contra este alienígena híbrido de sangre, cuya sangre era ácido. Entonces, claro, esta ciencia ficción, estas naves espaciales, estos mundos, ya estaban generando una confrontación entre el ser humano y la naturaleza, porque claro, todos los monstruos que van apareciendo a través de la ciencia ficción, curiosamente, son de origen híbrido, pero en una fusión de un mamífero con un insecto. Y claro, Alien, que originariamente fue la creación de Giger, un artista visual y escultor austriaco que fue tomado por Hollywood, por la industria fílmica, y desarrollan este combate entre este
ser eh, orgánico, insecto, que batalla contra Ripley en este planeta de otra de otro firmamento. Es un, y después vendrá toda la saga en relación a Alien. Al mismo tiempo, claro, vemos la aparición en 1984 de Depredador. Nuevamente, un alien, un verdadero monstruo, insecto, cangrejo. Es un híbrido curioso, cazador, un depredador, pero que la verdad es un cazador y que caza por deporte al ser humano en medio de la selva. Y al mismo tiempo, claro, vemos a un Arnold Schwarzenegger que combate a este depredador y lo termina matando en una explosión atómica. Pero un Arnold Schwarzenegger que claro, ya veíamos con anterioridad en la década del 70, eh, este físico-culturista que, claro, después, en posterioridad, se transforma en un actor de aventura, en un actor de ciencia ficción al mismo tiempo. Y claro, aparece en la película Depredador comandando este comando que sale a, en principio, a rescatar un comando perdido de la CIA en medio de la selva con el narcotráfico, pero que finalmente terminan peleando en contra de este alienígena híbrido extraño. Y como le digo, todas estas series o estas películas de ciencia ficción donde podemos ver la confrontación entre un organismo eh, o finalmente un elemento que representa en cierta medida la naturaleza en contra del hombre, al igual que Ellen Ripley, y así sucesivamente. Encontraremos una tras otra un conjunto de películas desde la ciencia ficción que va mostrando una alta tecnología, efectos especiales al mismo tiempo que van mejorando en forma pero abismante, hasta que, claro, empezamos a ver una secuela de películas como en 1987 con la aparición de Terminator. Eh, Terminator nuevamente es una pugna o es una pelea entre el organismo vivo, entre el ser humano y la máquina, pero con un planteamiento en el cual, claro, las visiones de futuro apocalípticas es esta rivalidad entre la máquina, entre la tecnología y el ser humano, y la naturaleza al mismo tiempo. Pero como digo, eh, todos los objetos que invaden la vida cotidiana del ser humano, que le van mejorando la calidad de vida desde la tecnología, una tecnología que cada vez avanza más rápido y rápido y rápido, al mismo tiempo una obsesión por encontrar una alternancia para posibilitar la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que ya se estaba visualizando mediante el nacimiento o la masificación de la computación, del ordenador al interior de los hogares. Entonces, claro, todos los elementos con los cuales convive el ser humano en la década del 80 van generando una observancia y una validación hacia los adelantos tecnológicos, hacia la alta tecnología, y que en definitiva van a derivar en el diseño. Por eso que yo he nombrado finalmente esta reflexión de los 80 en torno a la declinación del kitsch. El kitsch ya
va en total y en absoluto retroceso, ya no tiene cabida. Y van a ser como propuesta de estilo la biónica, el minimalismo y el brutalismo, que es lo que yo he colocado aquí inicialmente para tener una aproximación que abordaremos inmediatamente. Pero claro, tenemos el brutalismo nacido desde la arquitectura, una arquitectura de Tadao Ando, que apunta hacia la potenciación del material en bruto y fundamentalmente, ya dado que es arquitectura, lo hace mediante la observación o la percepción del hormigón a la vista, que se sumará con una característica propia del diseño contemporáneo que es el minimalismo, vale decir la mínima expresión, pero que claro, pasa a un segundo plano porque es la tecnología y su propuesta la que en primera instancia va a tener una llamada de atención, va a constituirse en el gran foco para los diseñadores, para los arquitectos, porque la sociedad en ese momento, frente a toda esta gama de problemáticas que estaba viviendo, está bastante perdida y consternada y no ve, la verdad, una solución posible. Nosotros la vemos desde la distancia, pero en su momento no se veía, hasta que efectivamente un señor Philippe Starck, un diseñador francés que nació al interior de la posmodernidad, que nació siendo un diseñador pop design, va a desarrollar o reconsiderar la mirada de la naturaleza en esta toma de conciencia y va a generar la biónica, que analizaremos prontamente. La biónica, sí, nosotros podemos ver en este punto una mochila cuyo referente es sin duda alguna un armadillo. Pero, como les digo, Philippe Starck va a ser el gestor, el padre de lo que será la biónica, y con este ya clásico objeto de 1988, que es Louis Salif, que no es más que un sacajugo, pero un sacajugo que nace cuando Philippe Starck se encuentra de vacaciones junto al Mediterráneo comiendo cangrejo y en la observancia de la tenaza de este crustáceo, visualiza este objeto industrial. Entonces, hay un sinnúmero de circunstancias que al mismo tiempo hacen que la sociedad se distancie de la propuesta del diseño y de la propuesta arquitectónica al mismo tiempo. Y que se manifiesta sin duda alguna a través de la música. Una música que sigue captando al público joven, vale decir, sigue bastante centrada en la propuesta de la posmodernidad, pero que ya se estaba disociando. Entonces, claro, podemos encontrarnos a dos grandes íconos, sin duda alguna hay muchísimos más. Por ejemplo, un Rod Stewart, que no menciono en este momento, y tantos otros cantantes importantes para la época. Pero claro, dentro de la época de la década de los 80, por el hecho que van a ser al mismo tiempo unos modelos que van a transformar y modificar incluso la moda del vestuario. Entonces, claro, he tomado y quiero destacar en este momento el desarrollo de Michael Jackson, que ya lo habíamos mencionado en la década del 70, pero claro, Michael Jackson va a revolucionar no solamente por su música, porque finalmente su vestuario, su apariencia, su problemática, ya sea por enfermedad o por alguna obsesión de él, nunca lo sabremos en definitiva,
hace que efectivamente su tez vaya cambiando de afroamericano a, a una tez más clara, pero que, insisto, lo relevante en él es cómo a través de la implementación tecnológica y la intromisión de los videoclips en ese momento, se transforma en un boom mundial, generando admiradores y generando una moda en torno al vestuario que proyectaba Michael Jackson y que lo promueve al interior de la sociedad, incluso hasta producir verdaderas tribus urbanas. En equivalencia con Madonna. Madonna, para la juventud femenina, también constituyó un modelo importante que transformó, la verdad es que la apariencia y el aspecto físico de la adolescente, una adolescente absolutamente kitsch, con un vestuario absolutamente desarmónico, un maquillaje, peinado, zapatos, falda, blusa, chaqueta, kitsch, y entendámoslo así, eh, para no incurrir en susceptibilidades que pudieran ofender a ciertas personas. No, pero claro, Madonna es muy importante eh, como una representante de la década de los 80. Y finalmente, claro, yo he colocado aquí un videoclip eh, que al mismo tiempo fue muy comentado, discutido, y que incluso un videoclip que va a revolucionar al mismo tiempo la industria fílmica. Claro, cuando Michael Jackson saca su thriller compartiendo el espacio o la canción una agrupación de zombies. Claro, una visión apocalíptica, pero es la visión que en definitiva la sociedad en su conjunto tenía de lo que estaba ocurriendo como planeta, lo que estaba ocurriendo como sociedad. Claro, era una visión bastante negativa, no en el videoclip, no en su música, sino en la sociedad en su conjunto. Entonces, claro, ven a través del videoclip, en este thriller, en esta suerte de muertos vivientes que se levantan y bailan, una, una visión bastante negativa, eh, y que en definitiva va a sacar todo un lineamiento de películas, cine, series, videojuegos que van a entrar a la escena en la sociedad de los 80. Entonces, claro, hay que entender que eso viene acompañado de la intromisión de la industria eh, japonesa a través de los videojuegos. Eh, Toda la industria asiática, si bien ya era fuerte, entra a competir en el mercado internacional gracias a la posmodernidad. Y claro, adopta la apariencia norteamericana, adopta la estética kitsch y mediante el divertimento tecnológico atrapa y masifica la tecnología. Entonces, claro, vamos a ver la intromisión, insisto, de grandes compañías como serán Sony, Panasonic, eh, Technic, Quasar, Canon, Toshiba, Sharp, y un sinnúmero de industrias que, insisto, van a atrapar a la sociedad joven mediante el divertimento. Entonces, claro, vamos a ver
por ejemplo, la llegada inicialmente de un Pac-Man, un videojuego del diseñador Toru Watanabe de la empresa Namco, de este videojuego en donde este Pac-Man va recorriendo un laberinto y comiéndose unos marcianos. Entonces, la temática, el juego en sí, los destellos, las luces, el sonido, eh, atrapa eh, a los jóvenes que, repito e insisto, siguen en esta vivencia del divertimento y la evasión. La evasión, claro, docto de cualquier disciplina ya estaba focalizándose hacia una nueva propuesta de la realidad, pero la gran masa de la sociedad de los 80 está imbuida en la tecnología, pero en la tecnología del divertimento. Es así como, obviamente, el Pac-Man, que va a llegar a través de arcade, va a entrar a competir con un gran número de objetos de juegos, como lo será el pinball, conocido en Latinoamérica como el flipper. Aquí vemos, claro, un pinball que al mismo tiempo tiene una iconografía y una imagen de Kiss, un grupo del rock radical. Impactante, impactante como los juegos que eventualmente llegará a Nintendo, llegará a Atari, creando verdaderos salones para reunir al joven en estos espacios saturados de tubos de neón fluorescentes, incandescentes, en colores saturados, claro, dinámicos, vívidos, alegres, pero que traían o subyacían en ellos el generar una dependencia tecnológica, que en definitiva lo logró. Y para que eventualmente, claro, nosotros empezáramos a requerir, a demandar. En ese momento, claro, es cuando llega en 1983 con la aparición del VHS y con la industria de, por ejemplo, en Santiago de Chile, un blockbuster que va a sacar un conjunto de locales de arriendo de estas cintas de video para reproducir y en forma masiva todo el cine, principalmente norteamericano, pero un VHS que genera transformaciones, el cine, viene un decaimiento, el cine teatro me refiero, comienza un proceso de retroceso porque la sociedad se va individualizando cada vez más. Los artefactos van generando esta individualización o el centrarse al interior del hogar. Así como habíamos mencionado ya el Walkman, un Walkman que en sí, debo decirlo, es maravilloso el poder contener un gran número de canciones, 300 canciones, eh, 100 canciones en un par de cassettes y que pudieras guardarlo en un bolsillo y salir a recorrer la ciudad en forma prácticamente autista. Eh, pero, repito, son objetos ciertamente maravillosos. Claro, con la llegada de Atari, Atari va captando un público más joven, más infantil, permitiendo la intromisión de un público más joven y muchos de los jóvenes adultos contemporáneos recordarán cómo Atari y el 5022 llega
y lanza desde el diseñador Shigeru Miyamoto este personaje tan recordado por los jugadores o por los gamers, Mario Bros, que tenía sus aventuras junto a su hermano Luigi. Entonces, claro, es un conjunto de artefactos de entretenimiento tecnológicos que van fortaleciendo una mirada distinta que se va a complementar con aquel high-tech propuesto desde la década del 70. Pero claro, como la sociedad en ese momento estaba ciertamente perdida con relación a los horizontes del diseño y la arquitectura en sí, van a surgir ciertos estilos que hablan de esta pérdida o de esta obnubilación con relación a una salida estilística, porque claro, aún no era reconocido como tal el estilo tecnológico, vale decir, el high-tech no era masivo, seguía siendo parte de la arquitectura. Entonces, claro, va a surgir en la década de los 80 el modern retro, o retro simplemente, en el cual los diseñadores, o más que los diseñadores, el usuario, el cliente común, va a solicitarle al diseño la reconstrucción o la revalidación de los diseños propuestos o de los estilos propuestos en la década del 50, 60 y 70. El retro de los 80 vuelve a validar todos aquellos diseños de los diseñadores que habían generado propuestas de confortabilidad durante esas décadas. Es así como vamos a encontrarnos que los espacios van a estar contenidos con piezas de mobiliario de un señor Anne Jacobsen, un señor Charles Eames, un señor Werner Pantón y todos aquellos que en la década del 50 y 60 y 70 habían generado piezas de renombre, pero que al mismo tiempo estas piezas del pasado van a ser no solamente revitalizadas, van a ser transformadas por efectos de una variabilidad en la materialización del producto. No son ni objetos de estilo de época, sino que reproducen la imagen, el aspecto visual y le incorporan ciertamente un grado de minimalismo, una eliminación de elementos ornamentales, porque ya el funcionalismo venía ganando terreno y aún más marcado que en la década del 50. Entonces, claro, vemos unos espacios tremendamente puros, tremendamente limpios, que sin duda alguna comparten el espacio con algunas propuestas ciertamente posmodernas dentro de su gama cromática me refiero. Un modern retro que va a ir evolucionando al mismo tiempo hasta convertirse en un neo retro. Vale decir que en la década en posterioridad, en la década del 90, el retro, que había sido una revitalización parcial de las propuestas de diseño de mediados del siglo XX, van a considerar la totalidad del siglo XX. Significa que en la década del 90 el retro en su evolución y al convertirse en neo-retro va a reconsiderar desde o
las propuestas de diseño del siglo XX en su totalidad, pero desde 1920 en adelante. Vale decir, modernidad pura y posmodernidad. En consecuencia, claro, podemos encontrarnos incluso con espacios ciertamente streamline norteamericano o objetos que eventualmente pudieran haber nacido al interior del estilo internacional, un Ludwig Mies van der Rohe, un señor Le Corbusier, un señor Walter Gropius, un señor Dieter Rams, y todos los grandes diseñadores del siglo XX, llámese de diseño industrial o desde la arquitectura, van a estar siendo partícipes como propuesta y requerimiento de la sociedad en el 80 y en el 90, a través de un retro y en posterioridad un neorretro. Pero, repito, con una variabilidad que se encuentra en una depuración del espacio, en una depuración de la forma, producto de una supresión gradual de la exacerbación del color, que va a ser remitido a la línea más bien italiana y que seguirá manteniendo sus características hasta el día de hoy. Un retro que va a compartir el espacio al mismo tiempo con un nuevo estilo, un estilo que fue gatillado directamente por la toma de conciencia, por un lado, de la alteración medioambiental, el que nosotros hayamos generado una destrucción del ecosistema y del medio ambiente va a permitir que cierto espectro de la sociedad rechace efectivamente las propuestas de diseño generadas tanto por la modernidad como de la posmodernidad y invalide o la aparición de invalida ciertamente la aparición de una nueva propuesta y va a rescatar, para no producir más daño, el reciclaje. Un reciclaje que al mismo tiempo va a potenciarse con un renacimiento de la construcción. Al mejorar la economía de los países, se vuelve a construir, a edificar, y con las nuevas edificaciones se genera al mismo tiempo la demolición de las viejas construcciones, y con el abandono y la demolición de ciertos edificios o ciertas construcciones del pasado, va a surgir una gran cantidad de material, de desecho, de demolición, como las vigas de madera. Van a quedar abandonadas en muchísimas fábricas, muchísimos edificios de comienzos del siglo XX y de finales incluso del siglo XIX, de la demolición de ciertas casas patronales. Van a surgir una gran cantidad o un acopio de ventanas, de puertas y de objetos cotidianos que van a ser reinsertados en el espacio para generar una propuesta de estilo, que hoy en día incluso los decoradores de interiores o los diseñadores de interiores lo denominan diseño industrial. La verdad es que el diseño industrial no es más que el diseño reciclado. Hay un reciclar de un espacio que ha perdido su función para mediante una descontextualización, hay una recodificación y una refuncionalidad del espacio.
Entonces, aquellas fábricas que fueron abandonadas ahora pasan a convertirse en nuevos espacios habitables. Con eso viene conjuntamente desde Nueva York a Santiago de Chile una propuesta arquitectónica para el joven denominada Loft, una planta libre en una reactivación de un espacio en demolición donde se preserva el exterior y el interior se reacomoda en función. Y así es como nacen los loft, que van a estar de moda en la década del 80, incluso en los 90. Entonces aquí, claro, yo he puesto una vieja fábrica con todo su acero y viga de metal a la vista, con el ladrillo y ciertos fragmentos de hormigón a la vista, con mesas generadas con vigas y maderas recicladas, igualmente sillas abandonadas o esta mesa de arrimo de acceso que ha sido producida mediante el reensamble de una madera y una bicicleta abandonada, o este baño que tenemos en esta zona central donde podemos ver una cava de vino eh, siendo reutilizada para, insisto, generar una propuesta de estilo eh, que ciertamente va a encontrar otras denominaciones como estilo rústico, pero que claro, yo repito, en primera instancia, como diseño, como propuesta, es un estilo reciclado, vale decir, una revalorización de objetos de desecho, para no generar mayor contaminación por procesos de producción. Entonces, claro, hay una consideración de lo ya existente para reutilizarlo. Y claro, aquí finalmente podemos ver un espacio en el cual se ha aplicado para esta mesa de comedor una puerta de las demoliciones, como mencionaba anteriormente. Así como en la zona superior podemos ver una mesa escritorio, una mesa de dibujo, que es el fruto al mismo tiempo de una pieza industrial, de una fábrica seguramente, y que se le ha sumado dos postigos de una ventana también seguramente de una casa patronal para reconfigurar el objeto y generar una propuesta nueva. Ciertamente va a ser un estilo tremendamente aceptado por el joven, ese joven que estaba tomando conciencia del daño generado al planeta, un daño al ecosistema. Entonces, el diseño reciclado, en primer lugar, va a ser una propuesta positiva dentro de la década de los 80 y principios de los 90, pero el diseño reciclado en definitiva no es una solución. El, porque finalmente la solución está en la comprensión que vamos a alcanzar ya con la llegada de la cibernética, de la nueva cosmovisión, incluso de la biogenética, donde los diseñadores y los arquitectos entenderán efectivamente que el reciclaje es una actitud conformista. Por supuesto, generó un estilo de diseño, un estilo arquitectónico, una revalorización o una reactivación de ciertas zonas de la urbe, pero que en definitiva no generaron una transformación y un cambio positivo hacia futuro. Pero en su momento sí hay que entenderlo, es una alternativa de diseño correcta, válida, viable, que solucionó en forma parcial un problema. Si finalmente el reciclaje que va a encontrar no solamente en la industria en el diseño industrial o en la arquitectura, en todo el espectro
se va a producir un fenómeno de reciclaje, reciclaje de papel, reciclaje del plástico, reciclaje de la botella, reciclaje del pallet, para generar un objeto funcional. Pero como mencioné en un principio, van a llegar ciertos arquitectos, como el señor Tadao Ando, de origen japonés. Y digo de origen japonés porque, claro, él se va a radicar en Estados Unidos, pero va a arrastrar toda su forma de pensamiento de niño con el tradicionalismo japonés, con esa idea del vacío, con esa idea de generar un espacio mediante el manejo de la luz natural, eh, con todo su simbolismo místico, y Tadao Ando, eh, que no es un arquitecto de escuela. Él, en definitiva, eh, se convierte en un arquitecto reconocido por el mundo entero, en un arquitecto que va a ser validado por muchísimas universidades a un nivel mundial, pero que claro, él es un autodidacta y ciertamente eso hace que se valore aún más la conquista y la propuesta al mismo tiempo que va a realizar Tadao Ando eh, al generar el brutalismo. El brutalismo finalmente es conferirle un valor al material como tal. Y él trabaja fundamentalmente desde la potenciación del hormigón, un hormigón a la vista, un hormigón prefabricado, que va a depender ciertamente de la mezcla que se produzca en las variables, en la multiplicidad de variables que pudiera tener esta superficie, tanto como valor texturante, como valor cromático, alcanzando una, insisto, una variabilidad cromática bastante grande dentro de una monocromía. Son espacios amplios, son espacios libres, son espacios abiertos, son espacios de relajación, eh, espacios de silencio, espacios de calma, que se fusionan con la intromisión de el simbolismo de la luz, que en definitiva genera un minimalismo, una mínima expresión para decir lo más. Cuando a un espacio donde el predominio es el vacío, pequeños elementos son los que se maximizan. Entonces, claro, en Tadao Ando, que es el iniciador del brutalismo, es el hormigón, pero al mismo tiempo el brutalismo potencia otros materiales como es el ladrillo, como es la madera. Y es así como, claro, Tadao Ando se va a convertir en un verdadero fenómeno a un nivel global, terminando haciendo construcciones en lo más avanzado del mundo, en Dubái, con su mística, y podemos ver, claro, el Jardín del Loto, ciertos centros e institutos tecnológicos, iglesias, casas, interiores de hogares, donde podemos ver claramente su tendencia minimalista por un lado, pero repito, brutalista en primera instancia, que va a ser ciertamente acompañada del minimalismo puro. Un minimalismo puro que podemos encontrar un gran número de representantes desde la arquitectura y desde el diseño industrial al mismo tiempo. Aquí estamos frente a la propuesta de el minimalismo. Yo lo tomé como un ejemplo para mostrarles la configuración del espacio y la configuración de un objeto a John Pawson,
un arquitecto de origen británico. Él nace en Halifax, en Wiltshire, Inglaterra, pero que al mismo tiempo, ya a los 20 años, se traslada a Tokio y va a estudiar la historia y la arquitectura o el objeto junto a Chiro Kuratama. Eh, el señor Kuramata le va a enseñar ciertamente la mística del espacio arquitectónico japonés. Entonces, claro, cuando él retorna a Gran Bretaña y realiza sus estudios de arquitectura, puntual y específicamente, eh, y en definitiva comienza a producir su propia arquitectura al crear su estudio, su preocupación fundamental va a estar relacionada con alcanzar la armonía de las proporciones del espacio, la materialidad y la luz. Claro, él trae esta concepción de vacío, esta concepción de luz, de calma, de reflexión, desde Japón, y la fusiona con sus estudios propiamente en Londres, para generar en definitiva su propuesta minimalista. Espacios amplios, espacios altos, espacios regulares, espacios donde nos podemos encontrar desde una sala de estar, un dormitorio, un baño de servicio, un baño público, un baño público generado para Cocoon en Holanda, con una grifería incluso propuesta por él mismo en acero inoxidable, pero donde podemos ver que claramente la supresión del elemento ornamental es la constante, donde la eliminación del ornato superfluo es la constante, donde hay un predominio de las superficies lisas para potenciar la inserción de la madera. Son espacios calmos, son espacios cálidos, suaves, que recurren a la mínima expresión en términos de cantidad de artefactos, en cantidad de elementos fragmentarios del espacio o de la forma en sí mismo. Son espacios tremendamente limpios. Él apunta a una máxima, a la máxima de la mínima expresión, o perdón, la máxima expresión con los mínimos medios. Él apunta, claro, que una casa, un monasterio, un ballet, en todos la unificación de la geometría debe reprimir la repetición y apuntar hacia la luz desde un punto de vista ritual. Para él no hay una variabilidad, no hay una diferenciación entre un dormitorio o una sala de estar o una silla o una cama. Todo es parte de una armonía total. Entonces, claro, él es uno de los grandes gestores, desde el punto de vista arquitectónico, ciertamente, de lo que sería el minimalismo, la mínima expresión, para decirlo más. Es así como, claro, el minimalismo, que se caracteriza
por la simplificación de sus formas, por sus líneas puras, por los espacios libres, por los colores neutros, en un ambiente con equilibrio y cálida tranquilidad, va a encontrar, claro, un desarrollo en el diseño industrial. Pero cuando el minimalismo se extrema, al mismo tiempo no es positivo. Hay muchos objetos que pueden incurrir en esta problemática de la mínima expresión, y con la mínima expresión han perdido parcialmente su funcionalidad. Claro, son objetos, son espacios tremendamente interesantes desde el punto de vista de la estética, tremendamente armoniosos, pero que en definitiva algunos, repito, cuando se extrema el minimalismo, pueden incurrir en una problemática de funcionalismo. Pero claro, recordemos que seguimos en la década del 80, donde aún tiene una cierta vigencia la concepción posmoderna. Por lo tanto, si los objetos o el espacio incurren en ciertas falencias de funcionalismo, no es problema aún, no sin posterioridad. Entonces, claro, podemos ver los relojes propuestos por Brigitte Dumanson y Jonas Trapedat, daneses, donde, claro, el minutero y el segundero nos dan cuenta de una hora que pudiera ser bastante ambigua o subjetiva, o prestarse a equívocos en su lectura. Pero claro, son objetos que en definitiva son interesantes y son atractivos, pero que para efectos de leer la hora pueden ser problemáticos. Igual podemos ver la propuesta también de los Países Bajos en este reloj de pared pendular, donde incurre incluso en la anulación total y absoluta de la numeración de las horas, y que, claro, genera ciertas problemáticas desde el punto de vista de su lectura. Así como podemos encontrarnos otros objetos provenientes de la propuesta minimalista que son totalmente funcionales, como lo podemos ver en una serie de elementos para el hogar propuestos por la industria IKEA. Recuerden ustedes, IKEA, Suecia. Productos para el hogar, productos ornamentales, ciertamente muy limpios, muy depurados. También de IKEA, productos para el hogar como esta regadera para plantas, o este surtidor de agua, ambos pertenecientes a la misma serie de Products Home. Igualmente podemos ver la silla producida por el italiano Marco Sito, que bajo la reiteración de un elemento en base a resina, a una polimeración, y la inserción por calado de una pieza única de madera, logra generar esta banca urbana. Entonces, claro, ya tenemos ciertamente el brutalismo por un lado, el minimalismo, el diseño reciclado, el diseño retro, que se suma, porque no hay que olvidar que el pop design sigue hasta 1985 teniendo una cierta presencia. Pero vemos como todos estos estilos están en lucha, están en pugna, y son totalmente opuestos en términos de comunicación, en términos de su lenguaje, en términos de la jerarquía de sus elementos, en términos de la línea, de la textura, de la forma, de la gama cromática.
Y esta es la problemática a la cual se encontraba la sociedad de la década de los 80, cuando empieza a pensar erróneamente que el diseño se terminó, que la arquitectura se terminó. Claro, hay una variabilidad absoluta en las propuestas. Entonces, frente a ese problema que se está gestando de un neoeclecticismo de los 80, es donde al menos los diseñadores ven en la propuesta del señor Philip Starck, nacido en París, Francia, en 1949, que hacia la década del 70 se radica en Estados Unidos, pero retorna a Francia, y claro, ve en este señor Philip Starck, que tiene sus orígenes ciertamente en el pop design, donde, claro, aquí yo les he puesto un ejemplo en el cual podemos ver a este cerdo pupitre. Claro, es un cerdo multicolor, que es absolutamente un pop design, pero un señor Philip Starck que prontamente va a desarrollar esta observación de la naturaleza para revalorizarla y reconsiderarla como una propuesta de diseño, pero no como la naturaleza en sí, sino desde la biónica, vale decir, la mirada de los organismos biocelulares para, mediante la aplicación de las altas tecnologías, producir un objeto industrial. Es así como nació inicialmente su sacajugos, un sacajugo que, como ya les mencioné anteriormente, nace de la observación de cuando él se encontraba comiendo cangrejo. Y nace esta forma que, mediante la aplicación de un aluminio, aparece su icónico exprimidor, desarrollado para Lesi, desarrollado para una industria, una empresa italiana. Y así va a comenzar un proceso evolutivo desde la aviónica, vale decir, tomando un referente orgánico para, mediante la tecnología, producir un objeto eh, funcionalista. Entonces, claro, vamos a ir viendo cómo estos objetos orgánicos tecnológicos se van depurando, se van limpiando, van permitiendo la intromisión al mismo tiempo del minimalismo en la forma, observen la secuencialidad, un minimalismo con superficies satinadas, con superficies brillantes, en algunos casos llegando a objetos translúcidos en gamas cromáticas de tonos bajos, genéricamente metalizados. Entonces, claro, hay muchos diseños que él va a producir desde ese 1988, que es cuando genera el sacajugo, y así en forma sucesiva se van a ir sumando un conjunto de piezas. Él va a trabajar y va a desarrollar para la BMW, así como para Aprilia, una serie de motocicletas que no son más que una observancia a las características de la aviónica, y con toda la implementación de sus avances tecnológicas. Al mismo tiempo, así como vemos el, el trabajo para Aprilia, podemos ver al mismo tiempo cómo él trabaja, por ejemplo, para Microsoft y desarrolla este mouse tecnológico en una superficie satinada, en una superficie refractante, con una franja central de una color luminiscente.
todos sus objetos, este mouse, esta motocicleta, su sacajugo, son objetos que en primera instancia son leídos desde la apariencia tecnológica, insisto, en todas sus características. Uno de sus objetos más avanzados, ciertamente, es cuando crea el objeto Allo. Allo es una idea que revoluciona el concepto del smartphone, creando un objeto, un smartphone translúcido con esta forma orgánica que responde simplemente al comando de voz. No tiene teclado, no tiene pantalla, y trabaja en forma holográfica. Entonces, claro, es un objeto ya de máxima avanzada. De igual forma, como produce Allo, va a producir al mismo tiempo Axor Star 5, esta grifería, una grifería translúcida y al mismo tiempo con ciertas aplicaciones de tonos cromáticos refractarios, pero una grifería donde permite la visualización y la percepción del fluido del agua natural y que cae en forma natural por un caño que ha sido seccionado en su centro. Entonces son formas absolutamente orgánicas en primera instancia, pero que alcanzan una primera lectura desde la tecnología. Y es así como, claro, Philip Stark va a llegar a unas propuestas donde el objeto se transforma en una verdadera escultura, en una verdadera pieza de arte. Entonces, claro, vemos la silla W Stool, que más bien pareciera ser una estructura ósea o una espina orgánica donde no logras percibir o entender su real funcionalismo. Es funcionalista, puede ser utilizada como un elemento de apoyo, puede ser utilizada como un taburete, porque es un taburete, pero que claro, en su aspecto morfológico, da cuenta de un objeto que en primera instancia está pensado para la contemplación. Y es así como él va a ir generando un sinnúmero de objetos que van a ir apuntando. Aquí es una silla, por si no logran entender o yo no les he colocado la explicación puntual. Es una silla donde el usuario queda realmente empotrado, queda inserto dentro de la silla. Pero, repito, un señor Philip Stark que va a pasar desde un pop design, desde una observancia de la naturaleza en una primera instancia, para alejarse cada vez más desde el referencialismo directo del elemento biológico, para centrarse en una morfología cuyas características tecnológicas van a pasar por la cibernética, que es la cosmovisión que se comienza a desarrollar desde la aviónica con su antecesor en el high-tech. Pero es ahora una alta tecnología donde fusiona y prima la organicidad, una organicidad en base a una concepción de línea fluida. Un fluido que ya analizaremos en posterioridad ya al interior de la cibernética. Pero incluso un señor Philip Stark, claro, es un diseñador relativamente joven aún, por lo tanto va a alcanzar incluso mediante las aplicaciones de un 3D print, incluso llegando al 4D print, a
producir piezas ya con connotaciones biogenéticas, vale decir con aplicaciones o características del diseño contemporáneo. Entonces, claro, dentro de la década de los 80, pese que hay una variabilidad muy amplia, producto de esta pérdida de visión de la sociedad en su momento, hay que rescatar y focalizar, sin duda alguna, la biónica, porque la biónica será en definitiva la línea directriz para la evolución de las expresiones del ser humano desde 1985 en adelante, bajo las dos cosmovisiones que visualizaremos y analizaremos en posterioridad. Entonces, por ahora, hemos concluido. Ahoy, Yacuem, Ubi y Mesa Choscro, Mesamí, Orboa. Hasta pronto y nos veremos en una próxima oportunidad, en una nueva reflexión. Hasta pronto.